Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pláticas del Reino. Me llamo Alondra Gutiérrez y me siento bastante alegre de poder platicar con ustedes una vez más sobre el reino de Dios. Antes de empezar, quería recordarles lo que dice Hebreos 4, 12 y 13. Y dice así: Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuenta. Wow, qué poderosa palabra. A mí me gusta mucho este versículo porque habla mucho sobre el poder de la palabra, el cómo la palabra de Dios expone nuestro pecado, expone la raíz de nuestras debilidades y expone nuestro corazón. Puede ser vergonzoso cuando tu vulnerabilidad está expuesto, pero la belleza de la palabra es que Dios lo expone para mostrarse su santidad y tu necesidad en Dios. Así que vale la pena aferrarse a Dios y a su palabra, aunque vengan momentos de vulnerabilidad, momentos de tempestad, debilidad y angustia, porque Dios lo expone para limpiar nuestro corazón y para sanarnos. Sabemos que a veces nos cuesta más aferrarnos a Dios que a otras cosas, pero esto tiene una raíz, y de eso vamos a hablar hoy. Hablaremos sobre el por qué nos aferramos a personas y a cosas, y cómo podemos aprender a aferrarnos a Dios. Quería contarles que un día yo estaba pensando en el hecho que quería salir con unas amigas, y mis compañeras estaban muy indecisas. Yo estaba muy emocionada por salir, y como que no recibí la misma vibra, no recibí la misma emoción. ¿A cuánto nos ha pasado? Que estamos alegres por ver a alguien o estar con alguien, pero como que no es lo mismo por el otro lado. Y te esfuerzas, haces mucho esfuerzo físico, esfuerzo mental, avientas muchas vibras, aunque bueno, las vibras he escuchado que no es como bíblico, pero si saben a lo que me refiero, como que es el esfuerzo, que tú haces todo el esfuerzo y sientes que ellos no hacen el mismo esfuerzo hacia ti. O que amas a tu novia y a tu novia y no sientes el mismo amor de regreso y sigues allí pensando que las cosas cambiarán. Me di cuenta que este pensamiento me estaba afectando mucho. En general, a mí el rechazo de la gente me afectaba mucho, me duele. Mientras pensaba en cómo hubiera gustado que quisieran también salir conmigo, pensaba mucho como que rayos, ¿por qué no quieren salir conmigo? ¿Qué hice? ¿Hice algo malo? ¿Les cago mal? ¿Será que no les importo? ¿Qué está pasando? Como que me empecé a sentir mal y a sentir mal y a sentir mal. Allí es cuando sentí en mi corazón que decía, no te aferres a ellas, suéltalo. Y cuando pensé eso, me acordé de cómo Jesús se aferró al Padre. Y por eso Él soportó el dolor, la humillación de parte del mundo. El aferramiento no es malo, pero tenemos que tener mucho cuidado al saber a lo que nos estamos aferrando. Tenemos que tener discernimiento si nos estamos llegando a aferrar o simplemente estamos amando normalmente. Porque a lo que nosotros nos aferramos, a eso temeremos. Y tenemos que saber la diferencia entre amar a alguien, amar a algo y aferrarnos a alguien y algo. Porque, vuelvo y repito, a lo que nosotros nos aferramos, a eso temeremos. Eso afectará los sentimientos de nuestro corazón, incluso afectará nuestras decisiones y nuestra identidad. Por ejemplo, si te aferras a la gente, como yo lo hacía con mis amigas y todas las personas, te desanimarás muy rápido y tu seguridad se derrumbará de inmediato, porque las promesas, lo que tú escuchas de Dios y tu identidad depende de las personas y no de Dios. Todos nos aferramos a algo. Todos tenemos algo que nos sostiene y nos empuja a seguir despertándonos cada día. Pero ¿qué es eso que te estás aferrando? ¿Un trabajo? ¿Un noviazgo?
la soltería, porque hay personas que se aferran a la soltería. Dicen cosas como, yo no tendré novio, yo no quiero a nadie, soltera para siempre. Y bueno, está bien, tú quieres estar soltera para siempre, no hay ningún problema. Una cosa es estar contento con la soltería y otra cosa es aferrarse a ella. Que estés contento con la soltería no significa que debes de hacer eso tu identidad, porque tu identidad está en Cristo, no en un estado civil. Otra cosa por la cual la gente puede llegar a aferrarse es un hijo. Dicen cosas como mi hijo tiene que hacer esto, mi hijo tiene que hacer aquello, mi hijo tiene que ir a esta carrera, se tiene que casar con esta persona, y eso es aferramiento. Y esto es peligroso porque estás afectando la vida de alguien más. Y para esas personas que están muy estresadas o deprimidas o tristes, para las mamás y para los padres, porque sus hijos no se están yendo hacia la voluntad de Dios, sus hijos no están siendo rebeldes, déjame recordarte algo muy importante y necesito que pongas atención. Dios ama más a tu hijo y a tu hija de lo que tú puedes llegar a amarlo. Si tú lo pones en las manos de Dios, todo va a estar bien. Todo va a estar de acuerdo a su voluntad. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cada que te sientes abrumada y sientes que todo se te está saliendo del control porque tu hijo o tu hija no está haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, acuérdate, mi Padre Celestial ama a mi hijo más de lo que yo puedo llegar a amarlo. Así que ponlo en las manos de Dios. Otro aferramiento que hay y que incluso vemos en la Biblia y es muy común es el aferramiento a la gente. Los fariseos se aferraban al favor de la gente de una manera pero loca. Se aferraban al aplauso, al deleite y el temor a la gente hacia ellos. Y como dice, Jesús los reprendía, le dice, no tienen que estar orando para que otra gente los vea, no tienen que estar ayunando y viéndose como muertos para que otra gente los vea, porque ellos ayunaban y oraban de una manera muy expuesta, oraban así fuerte, porque querían que la gente los viera. Ellos dependían del aplauso de los demás, dependían de que los otros lo veían como que, wow, qué genial, aman a Dios. Pero ni se daban cuenta que ellos, los fariseos, le tenían más miedo a la gente que la gente a ellos. Y para poder que me crean en esto, porque no quiero nada más decir algo porque sí, vayamos a las escrituras. Mateo 21, 45 y 46 dice así. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, que Jesús había dicho una parábola y se estaba refiriendo a los fariseos, continuamos, perdóname, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos. Pues ellos eran los agricultores malvados, querían arrestarlo, pero, pongan atención, tenían miedo de las multitudes, que consideraban que Jesús era un profeta. ¿Qué podría hacerle las multitudes? Nada. Ellos eran los fariseos, ellos eran los líderes, pero se aferraban al respeto de ellos, se aferraban a la popularidad, se aferraban a querer que todo el mundo lo amara y terminaron no tomando decisiones por cómo la gente iba a actuar. Aferrarse a la gente es peligroso, aferrarse al favor de la gente es peligroso, porque termina siendo un esclavo de lo que otro piensa más de lo que la palabra dice. La palabra de Dios en Gálatas 1:10 dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Y creo que en otras versiones dice que no sería un esclavo de Cristo. Y siento que esta palabra es muy importante y debemos meditar en ella. Yo creo que tengo que meditar mucho en esta palabra en Gálatas 1:10 para tener bien claro que mi intención nunca debe ser ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Ahora, vamos a hacernos una pregunta para tener
para meditar en lo que acabamos de escuchar. Y ahí después de esto vamos a hablar de cómo podemos aferrarnos a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual haces absolutamente todo? ¿Por qué te levantas en las mañanas? ¿Qué te ayuda a seguir en la vida? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué no te levantas en las mañanas? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Si no es Dios, no eres siervo de Cristo y tu identidad no está en Cristo, sino en lo que te estás aferrando. Y si eres una de esas personas que se está dando cuenta que su identidad no está en Cristo, no te preocupes, porque aquí te voy a ayudar y te voy a decir cómo podemos aferrarnos a Dios y qué pasa dentro de nosotros cuando nos aferramos a la palabra. Si nos aferramos a Dios, a su carácter y a su palabra, tu corazón será siempre cautivado por tus palabras. Aguantarás incluso palabras de crítica y rechazo de gente y dolor causado por gente. Aguantarás los años de espera, sufrimiento y oración. Lo aguantarás y persistirás por aferrarte a la palabra y las promesas de Dios. Ahora, escuchen, dije la palabra aguantarás, no dije que no te va a doler. Aguantar es algo que tú resistes cuando estás recibiendo algo que duele. Así que si vas a poder resistir, si vas a poder aguantar, pero va a doler. La palabra de Dios en Deuteronomio 20:10, y quería recordarles que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y dice: tienes que temer al Señor tu Dios, adorarlo y aferrarte a Él cuando hagas juramentos que sean solo en su nombre. Dios nos pide que nos aferremos a Él como mandamiento. Es como cuando uno ve una película de terror. Bueno, ya no veo películas de terror, que lo único que me causaba era miedo innecesario, la verdad. No se los recomiendo. Pero cuando veía una película de terror o de suspenso, agarraba más fuerte la cobija o la almohada, como si la almohada me iba a ayudar contra los demonios que salían en la película. De verdad no iba a hacer nada. Otro ejemplo sería como la película de Encanto. No sé si han visto la película, pero en la escena donde Antonio Madrigal, el niño que iba a agarrar su don o superpoder, y el niño quería ir con Mirabel, y cuando va caminando con ella, el niño se sostiene de Mirabel más fuerte del brazo de ella para ir a caminar. ¿Por qué hacía eso él? Porque Mirabel era su seguridad. Mirabel era su seguridad y esa es la palabra clave: seguridad. Aferrarnos a Dios es reconocer que Dios es nuestra seguridad, no cuántos likes o suscriptores tenemos, no que tampoco problemas tenemos, ni siquiera que tanto servimos en la iglesia o leemos la Biblia, sino lo mucho que nos aferramos a Cristo, a las palabras que leemos de Cristo. Hay gente que se aferra mucho a las palabras que vienen de la Biblia, pero no se aferran tanto a Cristo. No sé si me explico. No, yo no digo que no lean la Biblia, que es muy importante. Pero muchas veces leer la Biblia nomás lo usan para la estética, para lo bonito, pero no para aferrarse a Cristo. Así que, ¿por qué lees la Biblia? ¿Para aferrarte más a Cristo o para que te vea la gente que estás leyendo la Biblia? Eso también es muy importante. Aferrarse también al servir y a leer la Biblia, que aferrarse al Dios a quien sirves y la palabra que lees en la Biblia. Es importante saber compararlo. No sé si me explico muy bien. Por ejemplo, hay gente que puede llegar a saber toda la teología del mundo. Hay gente que puede llegar a saberse toda la Biblia, pero no se aferran a Cristo, no obedecen la palabra. No sé si en el libro de Mateo hay una historia donde habla de que si nos aferramos, si buscamos la palabra de Dios, pero no la obedecemos, es como si estuviéramos viviendo en una casa de arena, que cuando pasan las tormentas y todo eso se derrumba.
Me explico, y eso es muy importante, porque uno piensa que porque se dice llamar cristiano, que ya, o sea, ya estás en una casa de oro. No, no, no. Tienes que saber discernir si realmente estás usando la palabra para aferrarte a ella, para obedecerla, para someterte a Dios, o simplemente para verte bonito, para verte cool, porque es lo que se está viendo cool en estos días. Así que hagamos de Jesús nuestra seguridad en todas las áreas de nuestra vida. Otra manera de mantener esa seguridad en Cristo y dejar de aferrarnos a otras cosas, y eso es sumamente importante, y es soltar. Soltar lo que piensas que te da seguridad. Soltar lo que piensas que cambiará si sigues allí. Aprende a soltar las excusas, a soltar el enojo, a soltar las expectativas, soltar deseos, planes. Hay un pasaje de la Biblia donde Juan el Bautista iba a bautizar a Jesús, pero el hecho de que Juan el Bautista no se sentía digno, no le daba la oportunidad a Juan de tener ese privilegio de bautizar al Mesías, porque él se estaba aferrando a su indignidad de bautizar a Jesús. Pero vayamos a ese pasaje para que podamos ir poco a poco y vayamos saboreando la palabra de Dios. El pasaje está en Mateo 3, del 13 al 16. Y dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Miren, aquí vemos que Jesús iba hacia él. Jesús iba hacia Juan. Jesús lo escogió a él. Y tengo una pregunta para ti. Si Dios te escoge a ti para un propósito, para un llamado, ¿por qué lo detienes tú? Si es Jesús el que te dice que lo sueltes, si es Jesús el que dice vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, es que no me siento digno. Pero si Jesús te escogió, no lo detengas. Sigamos leyendo el versículo 15. Y dice: Pero Jesús le respondió: Deja ahora. Ese es la Reina Valera. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dejó. Esto es bien importante. Las primeras palabras de Jesús fueron: deja ahora. Las dos primeras palabras son muy importantes. Jesús te pide que sueltes. Suéltalo. Y no pide que lo hagas en un mes, en un año, en unos días. Te lo pide ahora. Hay cosas que Dios nos pide que hagamos progresivamente. Y hay cosas que Dios nos pide que hagamos ahora. Y el soltar a lo que te aferra, Jesús te dice que lo dejes ahora. Sigamos leyendo versículo 16. Y dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí, Juan el Bautista ya lo había dejado, había obedecido a Jesús. Y esa obediencia hizo que Juan tuviera no nada más el privilegio de bautizar a Jesús, sino también de ver los cielos abiertos y el Espíritu Santo descender como paloma y escuchar la voz de Dios que venía de los cielos. Y ahora te digo a ti, hermana, hermano que está escuchando esto, el momento que tú sueltes, probablemente hasta llegues a ver puertas abrirse. Puedes llegar a ver el Espíritu Santo descender en tu vida entera. No solamente el día que tú obedezcas, no solamente en tu ministerio, no solamente en el noviazgo que Dios tiene para ti, sino en toda tu vida. Yo creo firmemente en el nombre de Jesús, porque detrás de la obediencia hay una recompensa. Así que te animo a que lo sueltes. A eso que te estás aferrando, suéltalo. Entrégaselo a Dios. Medita la palabra de Dios y aférrate a la palabra.
La palabra de Dios en Hebreos 6, 18 y 19 nos habla sobre cómo aferrarnos a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y me encanta este pasaje porque el escritor explica el por qué vale la pena aferrarse a ello y por qué aferrarnos a Jesús es mejor. En Hebreos 6, 18 y 19 dice así. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca del refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de Dios. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ahora, si aquí dice que es nuestra ancla, trata de saber cuál es el ancla que tú estás aferrando y quítala. Traslada esa ancla a la palabra de Dios. Es muy bueno y es un privilegio, una bendición aferrarnos a la esperanza de Cristo. ¿Saben por qué? Porque Dios no miente. Es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios no cumpla sus promesas. Si hay algo que tanto anhela, deja que el Señor cumpla su propósito. No te entrometas en los planes de Dios. Deja que Dios obre en tu vida. Aférrate a Dios en lugar de aferrarte a los demás. Muchas veces nos aferramos a un novio, una novia, porque queremos encontrar esa identidad y ese amor en esa persona. Pero Dios te dice, suéltalo, yo tengo un hombre para ti y aprende a aferrarte a mi palabra y a mi amor. Así que esta era la palabra que tenía para ti. Acuérdate de quitar el ancla de donde te estás aferrando y traslada ese ancla a la palabra de Dios. Dios te bendiga, de verdad. Te mando un abrazo fuertísimo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Este podcast es para todas las personas, absolutamente para todas las personas. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, de verdad. Yo los bendigo un montón y les vuelvo a decir que los quiero un montonazo. De verdad los quiero mucho y para mí es una alegría hablar con ustedes sobre la palabra de Dios. Y espero que les haya tocado en su corazón y que los haga seguir buscando de Dios. Muchas gracias. Dios les bendiga mucho y nos vemos para la próxima. El próximo capítulo va a ser el próximo miércoles, que la verdad no sé cuándo cae, pero va a ser el próximo miércoles y vamos a hablar sobre la obediencia. Así que no te lo puedes perder. Nos vemos a la próxima y pues bye bye.